nombre es Mariana Paternina y yo hablaré sobre la prueba Inventario de Satisfacción Marital. Sus abreviaturas son MCIR. Esta fue creada por Douglas Snyder en el año 1996 y su editora fue Adriana Mendoza. Podemos decir que se caracteriza por identificar los factores de tensión que originan conflictos en la pareja, enfocándose en las posibilidades de implementar un trabajo de intervención. Los materiales que se encuentran disponibles en ella son el manual de usuario, un cuadernillo de preguntas, una plantilla de calificación y un protocolo de calificación, las cuales se necesitan para aplicar esta prueba. Sus usos propuestos son calificar, describir y hacer un plan de intervención para evidenciar de manera clara y precisa las distintas situaciones presentes en la relación. La prueba debe ser realizada a personas mayores de 18 años, un tiempo de aproximadamente 25 minutos, donde se responde con un bolígrafo o un instrumento de escritura en el formato que consta de 20 preguntas, con opciones de verdadero o falso. Esta contiene 150 ítems que se evalúa con un formato de verdadero o falso, como se había dicho anteriormente, y un modelo de análisis de teoría de respuesta al ítem, la cual indica que entre más altas las puntuaciones es mayor el grado de insatisfacción. Para su calificación se utiliza un manual con protocolo, la cual establece las condiciones e indicadores para valorar y un manual de plantillas donde se va a identificar la obtención de puntajes según la respuesta. Para concluir, podemos decir que es muy útil ya que mide los posibles conflictos que puedan existir en un matrimonio o en una relación sentimental, resaltadas como situaciones muy frecuentes en nuestra sociedad. Buenas, me presento, mi nombre es Laura Michelle Gil Salcedo y al igual que mis compañeros les voy a explicar una prueba en específico. La prueba que yo les traigo es la MBR. La MBR también es conocida como memoria visual de rostros. Desde mi punto de vista, la memoria visual de rostro es muy sencilla, requiere pocos materiales y además de que se le puede aplicar a las personas que tienen oficios como guardianes o guardaespaldas, entre otros. Toca mencionar que yo les voy a traer lo que es su proceso, cómo se realiza y los materiales de una, ya que son muy pocos. En el primero se va a entregar una cartilla por 4 minutos, en la cual contiene lo que son unas imágenes. Estas van a tener 4 minutos para memorizar esas plantillas, esas imágenes. Después se llega la actividad distractora. Esta actividad distractora, o bueno, así yo lo llamo, es para que la persona distraiga la mente y pues no tenga tan previo todo lo que memorizó anteriormente en la primera cartilla. Después se entrega lo que es la segunda cartilla. La segunda cartilla, al igual que la primera, contiene lo que son imágenes, pero esta vez ahí la persona tendrá que recordar que si tiene un objeto más, un objeto menos, y si así eran sus rasgos, si era de otro color o si le falta algo, entre otras. Es para ver cómo está su memoria a mediano plazo. Eso es lo que mide, la memoria a mediano plazo. Toca mencionar que esta prueba se realiza a lo que son jóvenes y adultos, no especifica lo que son las edades. Y por último tiene una manera, pues por decirlo así, de calificación muy sencilla, que consiste en A menos E dividido entre 3. ¿Qué quiere decir A? A son los aciertos, E son los errores. Entonces sería la cantidad de aciertos menos la cantidad de errores dividido entre 3. Pues como ya yo les mencioné, esta prueba es muy sencilla, no se requiere muchos materiales, no requiere mucho tiempo y pues como ya yo lo mencioné, no tiene una edad en específica, se puede realizar tanto a jóvenes como a adultos. Sin más, esto sería todo. Mi nombre es Vanessa Grajales Narváez y les voy a continuar hablando acerca del test de desarrollo psicomotor o también conocido como TEPSI, que es su abreviatura. Los autores de esta son Margarita Hausler y Teresa Marchand. Esta prueba fue construida para conocer el nivel de rendimiento en cuanto al desarrollo psicomotor en niños con edades comprendidas entre 2 a 5 años. La duración de esta está comprendida en aproximadamente 30 a 40 minutos.
En general está compuesta por 52 ítems, pero esta está dividida en 3 subtests, que son también los constructos que evalúa. ¿Cuáles son? Pues el de motricidad, el de coordinación y por último el de lenguaje. El subtest de motricidad está compuesta por 12 ítems y pues esta mide básicamente movimientos de control del cuerpo, la secuencia de acciones o equilibrio también. Por otra parte, el de coordinación está compuesta por 16 ítems. Se encarga de medir la motricidad fina y ya sea respuestas grafomotrices. Y por último, el de lenguaje, que está compuesto por 24 ítems, que va a medir pues el lenguaje expresivo y comprensivo. Entonces, la aplicación de esta prueba consiste básicamente en unas tareas de ejecución que debe realizar el niño, es decir, el evaluador, la persona que está evaluando al menor, pues le va a dar una orientación o una indicación al niño para que la realice. Entonces, este posteriormente la va a hacer. Entonces, de acuerdo a la forma en que lo haga, se va a puntuar como 1 si hace la acción correctamente y se puntúa como 0, que vendría siendo fracaso, pues si no corresponde con el requisito. Por ejemplo, pasa agua de un vaso a otro sin derramarla. Entonces, esto es básicamente en lo que consiste. Entonces, en cuanto a la evaluación de a la calificación, vamos a tener 3 rangos: normal, riesgo y retraso. Entonces, encontramos dentro de este rango de lo normal si el niño puntúa de mayor o igual a 40 puntos. En el de riesgo vamos a tener de 30 y 39 puntos y ya se consideraría como retraso inferiores a 29 puntos. Entonces, esto sería básicamente el test de desarrollo psicomotor. Bueno, mi nombre es Gabriela Mesa y voy a continuar con la escala de dificultades de socialización de Canto Blanco, con sus siglas que son SOC. Los autores de esta escala son Óscar Herrero, Sergio Escorial y Roberto Colón. Bueno, el editor es Ediciones y esta fue publicada en 2009. Bueno, esta prueba evalúa 3 rasgos de la personalidad que son impulsividad, ausencia de miedo y búsqueda de sensaciones, implicados según el modelo de David Lincoln en las dificultades de socialización de los individuos. Bueno, esta escala de dificultades de socialización es aplicable prácticamente en todos los ámbitos donde el ser humano esté presente, ya sea en la psicología clínica, educativa, penitenciario, forense, en las organizaciones, en los servicios sociales, cualquier ámbito familiar, social, personal, o donde se presente alguna dificultad de socialización. Por otra parte, los materiales para la realización de esta prueba son un manual que contiene información sobre la fundamentación de la SOC y su proceso de elaboración, las normas de aplicación e interpretación, la fundamentación estadística de la prueba, que es muy importante, entre otras más. Luego sigue el ejemplar, que contiene las instrucciones y los elementos de la prueba. Bueno, a la derecha de cada elemento hay un espacio donde los sujetos deben anotar sus respectivas respuestas. Luego de este viene el pin de corrección. La corrección de la SOC es necesaria por medio del servicio de corrección por internet, que le permitirá obtener las puntuaciones directas y percentiles en las 3 escalas y en el total de dificultades de socialización. La SOC es un instrumento, también se puede decir, de evaluación psicológica tipo autoinforme, que está compuesto por 45 ítems que implican la elección entre 2 opciones. Cada escala está compuesta por 15 ítems, mientras que el indicador global de dificultad de socialización está compuesto por los 45 ítems que les acabo de comentar. El formato de respuesta de estos ítems es dicotómico y de elección forzosa. Cada uno plantea 2 opciones de respuesta consistentes en 2 situaciones entre las que debe elegir. Una de las 2 opciones refleja la presencia del rasgo, mientras que la otra es sintomática de la ausencia. Cuando la prueba empieza,
el examinador leerá en voz alta las instrucciones que aparecen en esa misma página, para así asegurarse o cerciorarse que todos comprendan y asimismo resolver cualquier duda o inquietud que pueda surgir en el momento. Bueno, para esta prueba no hay tiempo limitado, aunque la mayoría de los evaluados tardan un aproximado de 20 minutos. Bueno, muchas gracias. A continuación hablaremos sobre la WISE 4. ¿Qué es la WISE 4 como tal? Este es un instrumento clínico de aplicación individual, el cual ha sido diseñado para evaluar la aptitud intelectual general de los adultos dentro de una edad comprendida de entre 16 y 89 años con 11 meses. En este tipo de pruebas es muy importante como tal conocer la edad exacta de la persona evaluada. ¿Cómo mide esta prueba? Este instrumento consta como tal de 15 pruebas, como por ejemplo la prueba de vocabulario, de aritmética, de cubos, de balanza, entre otras, las cuales se agrupan en 4 grupos. Estos grupos son comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, las cuales se usan como tal para calcular la puntuación índice correspondiente. En cuanto al cálculo de puntuaciones, debemos hallar 2 tipos de puntuaciones, la puntuación directa y la puntuación escalar. La puntuación directa es obtenida gracias a la suma de las puntuaciones otorgadas a cada uno de los ítems que la componen. O sea, se suman todas las puntuaciones de todos los ítems, incluyéndose los ítems de retorno y los que no se hayan aplicado en este caso, antes del punto de comienzo. Luego esa puntuación como tal se anotan en la casilla correspondiente a cada prueba. En cuanto a la puntuación escalar, para convertir la puntuación directa a escalar se debe usar una tabla o baremo suministrado por la prueba. Estas puntuaciones escalares se basan en la edad cronológica obtenida anteriormente. Esa como tal se saca restando la fecha de aplicación de la prueba con la fecha exacta de nacimiento de la persona. De esta forma la edad de la persona determina de esta manera el grupo de edad a utilizarse como tal para la conversión. Esos grupos se identifican en la parte superior de las tablas de conversiones. En cuanto al procedimiento para encontrar la puntuación en este caso, al principio como tal pues se busca la tabla correspondiente a la edad de la persona, luego se localiza la puntuación directa del sujeto en la columna que identifica la prueba justamente. Eso como tal aplica para todas las pruebas en general. Luego se sigue como tal hacia la fila, en una fila por ejemplo hacia la derecha o a la izquierda, hasta la columna de puntuación escalar. Ese número que encontremos allí es la puntuación escalar equivalente a la puntuación directa obtenida gracias a la suma de las diferentes puntuaciones de cada una de las pruebas. En cuanto a los materiales de la WISE, pues podemos encontrar por ejemplo el manual de aplicación y corrección, manual técnico de interpretación, cuadernillo de anotación, los cuadernillos de estímulo, los materiales de ejecución como por ejemplo cubos, plantilla de corrección para búsqueda de símbolos, plantilla de corrección para clave de números, plantilla de corrección para cancelación, ¿sí? Además de también utilizar lo que viene siendo el cronómetro, lápiz y borrador. Como unas recomendaciones para esta prueba es muy importante generar un ambiente óptimo y propicio para la aplicación de esta. También es muy importante saber y determinar si la persona evaluada presenta algún tipo de deficiencia misma que como tal pues va a determinar el tipo de pruebas que se puedan y no se puedan aplicar. Como nota también podemos decir que esta prueba consta de pruebas principales y subpruebas, por decirlo así. ¿Cómo así pruebas principales? Pruebas que sí o sí han de aplicarse de forma normal. Sin embargo, si la persona presenta alguna deficiencia, como por ejemplo una discapacidad auditiva, y la prueba corresponde, por ejemplo, a una prueba que se suministra de forma verbal, la persona podría cambiar esta prueba por una subprueba, por decirlo así, la cual se aplicaría en lugar de la prueba principal. De esta forma, la puntuación obtenida por esta subprueba reemplazaría, en este caso, la puntuación de la prueba principal. Bien, entonces estas serían como unas recomendaciones básicas a la hora de aplicar la WISE. Continuando con otra prueba, estaríamos mencionando lo que viene siendo la prueba de SPV, el cual vendría siendo el cuestionario de valores personales. Este cuestionario de valores personales como tal es un instrumento de medición justamente creado para evaluar el grado o intensidad relativa de cada uno de los 6 valores personales.
Estos valores personales evaluados son justamente la practicidad, los resultados, variedad de decisión, orden y método, y metas o claridad de objetivos a conseguir. Las edades en cuanto a aplicación es una prueba que puede ser aplicada en personas como tal desde los 12 años en adelante, con un tiempo estimado de aplicación de 15 minutos. Y la forma de suministración de esta prueba puede ser de forma individual o colectiva. En caso tal de que sea colectiva, el evaluador deberá mencionar todos los requerimientos para su puntuación, mientras que ese grupo, las personas del grupo, deberán también ir leyendo todas esas recomendaciones de forma mental para no interrumpir el proceso. Y luego de eso se puede realizar una prueba en cuanto a la forma de calificación. Esto como para entrar más en materia, ¿sí? Para evitar lo más posible el error a la hora de respuesta. Marcado importante, le darían 2 puntos. Si el elemento marcado se selecciona como por ejemplo de menos importante, se le pone un 0. Y si el elemento pues no es marcado, se le estaría colocando un 1. Luego como tal se coloca la plantilla de respuesta de izquierda a derecha. Sí, este tipo de prueba se usa con plantilla. Se colocaría desde la variable P, como tal, ese será como un indicador, de tal forma que la letra B y A, en este sentido, queden pues exactamente sobre lo que contiene el cuadernillo de respuesta. Asimismo, pues se cuenta el número de respuestas que quedan sobre los palos de la plantilla, tanto en la columna B como en la columna de esa escala justamente que se está utilizando. El resultado total de esto pues se escribirá en la casilla correspondiente a la variable calificada, o sea, esta puntuación recogida. Ese mismo procedimiento de calificación se le aplicará a todas las variables. Una vez pues por ejemplo ya el procedimiento de calificación se haya realizado, se dispone a sumar el resultado de todas las variables y se escribe el resultado de comprobación. Si en este caso, por ejemplo, el SPB ha sido contestado correctamente, la suma como tal de todos esos puntos debería ser una sumatoria total de 90 puntos, ya que como tal, pues las triadas constan, las 30 triadas, por ejemplo, pueden recibir cada una, por ejemplo, 3 puntos. En los casos de que, por ejemplo, la suma corresponda a 80 y 95, ¿sí? Que no sea como tal 90 exactamente, y por ejemplo no haya más de 2 triadas mal contestadas, las puntuaciones obtenidas en este caso pues serían obtenidas como válidas. Las puntuaciones, luego de haber obtenido las puntuaciones, estas serán trasladadas como tal a la portada del cuadernillo y se hace la respectiva pues explicación al individuo sobre lo que esto significa. Para los materiales de esta prueba, el ejemplar, por ejemplo, se utiliza el ejemplar, el cual es utilizado como una especie de cuadernillo no fungible cuando se emplea una hoja de respuesta para el proceso de calificación. Encontramos también la plantilla de corrección, la cual es aplicable a las respuestas pues del ejemplar, y en este caso pues también estaremos tomando lo que vendría siendo la hoja de respuesta en caso tal pues de que así lo exija la aplicación, y obviamente de forma casi que infalible también estaremos utilizando el lápiz y el borrador.